Empezamos entonces las últimas dos clases que daremos aquí en esta sede, en Chihuahua, en la estancia, y me gustaría hablar sobre el conflicto generacional. Podemos preguntarnos, pero ¿hay conflicto generacional? Anda que no hay conflicto generacional en todos lados, ¿verdad? Las familias, padres contra hijos, hijos contra padres, pero también diría en las distintas instituciones, también en la iglesia, hay estos jóvenes de ahora, no son como los de antes, nosotros sí que éramos, etcétera. Y uno diría, bueno, pero ¿hay algo distinto o esto es algo que ha ocurrido de siempre? Haciendo búsquedas en internet encontré estas citas que voy a poner a continuación. Esta juventud está podrida en lo más profundo del corazón. Los jóvenes son malos, perezosos, nunca serán como los de antes. Los de hoy no serán capaces de mantener nuestra cultura. Es decir, parece que esto, que es una incisión de hace 3000 años de un vaso de Babilonia, nos indica que la cosa viene de antiguo, o esta de aquí, del antiguo Egipto. Nuestro mundo ha llegado a la etapa crítica. Los niños ya no escuchan a sus padres. ¿Alguien podría suscribir esta misma afirmación? El fin del mundo no puede estar lejos. O encontramos aquí de Hesíodo. La juventud está podrida en lo más profundo de sus corazones. Los jóvenes son malos y perezosos. ¿Quién no ha pensado alguna vez que estos jóvenes de ahora no son como los de antes? No serán capaces de mantener nuestra cultura. Esto es interesante. Estos chicos de ahora, cuando lleguen a adultos, no serán capaces de sostener nuestro sistema de pensiones, que tanto nos importa que funcione el sistema de pensiones, ¿verdad?, para que nos den de comer, pero también de mantener los trabajos de ser nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros arquitectos, nuestros empresarios. Sócrates, nuestra juventud ama el lujo, es maleducada, se burla de los ancianos, los niños son unos tiranos, no se levantan cuando entra un anciano. En una palabra, son malos. Pues bien, todo lo que acabo de leer, todas estas citas, que si uno googlea lo encuentra en distintos idiomas, son fake. Intenté, cuando las incorporé al libro que escribí con estos cursos que estoy dando, con todo tu corazón, intenté ver la cita, a ver cuál es el libro de Sócrates, de Hesíodo, etcétera, dónde se encontró la vasija, dónde se encuentra. Todo el mundo lo repite, pero nadie lo cita. Y algunos incluso afirman, esto es fake. Alguien se lo inventó, tuvo mucho éxito. En todo caso, lo que sí que refleja es que hay una conciencia de generación en generación de que los jóvenes son peores que sus mayores. Tuve una vivencia personal de que esto era así, precisamente con mi padre. Estaba en una ocasión escuchando música de YouTube en mi juventud, en los años 80-90, y mi padre, harto ya de lo que le parecía un ruido insoportable, me dijo, eso no es música. Música eran los Beatles, que era el grupo de su juventud, que sí que cantaban armoniosamente y era una música bailable y no simplemente saltable, y etcétera. Me lo repetía con cierta frecuencia, pero hubo una ocasión en la que cometió el error de decirlo delante de mi abuelo, que dijo, ya estás otra vez con las cucarachas esas, lo único que hacían eran ruido de baterías y gritos y niñas alrededor que se desmayaban. Quien de verdad cantaba bien era Frank Sinatra. Eso sí que era armonía. Pues bien, ya se ve que cada uno va echando un poco pestes a los demás, ¿no? Vamos a intentar definir qué entendemos por joven. ¿Cuándo consideramos que una persona es joven o cuál es la franja de edad que estamos haciendo? Porque sí que es verdad que un poco de conflicto generacional ha habido. En mi experiencia, el conflicto generacional más fuerte que encontramos ahora es con los llamados millennials o digital natives, los nacidos después de 1985. Aquellos que han nacido ya con internet, que prácticamente se han criado cada vez más con un teléfono celular en las manos. Pero no solamente por la tecnología, que ya es mucho, sino porque han crecido en una sociedad mucho más de bienestar de la que nos hemos criado nosotros. Son chicos que las necesidades básicas las han tenido ampliamente cubiertas, y muchas también de las no básicas. Y me sorprende cada año cuando recibo los vídeos de los regalos de Navidad de mis sobrinos, cuando una cantidad de regalos que abren uno, directamente casi sin abrir la caja, y por el siguiente, y uno se pregunta, ¿tendrá tiempo de jugar en solo un año con todos estos? Y mi hermano me dicen, no tienen tiempo.
Pues bien, esa sobrecarga de bienes materiales, de comodidades, de cubrirles las responsabilidades, evidentemente hace mella. Hasta el punto de que están también los eternos adolescentes, aquellos que son eternamente irresponsables. ¿Por qué? Porque nunca han tenido responsabilidades. Y cuando las tienen, en el trabajo que les exigen un horario, ya no tienen a mamá que, ay, pobrecito que está cansado, sino tienen un jefe que dice, has llegado media hora tarde, a la siguiente vas a tener una multa o vas a tener problemas para mantener tu puesto de trabajo. Cuando tienen un matrimonio en el cual tienen que aprender a compartir las tareas y las responsabilidades del hogar y ya no tienen a mamá que tú tranquilo, quédate en casa que yo lo hago todo por ti. De manera que se puede fomentar ese síndrome de Peter Pan o del eterno adolescente que está acostumbrado a que la vida es fácil. Y, perdona, pero la vida no es fácil. No es que sea especialmente difícil, pero tiene sus dificultades. En muchas ocasiones me preguntan, ¿tú piensas que son distintos los jóvenes de hoy? Sin duda sí. Pero ¿son distintos solamente desde un punto de vista cualitativo o cuantitativo? Es decir, ¿son un poco más irresponsables o protestones o bien hay algo que realmente les ha hecho distintos cualitativamente? Y en mi opinión hay algunos aspectos que sí que nos muestran que hay algo de cualitativamente distinto. Por ejemplo, están altamente capacitados. Cuando yo estudiaba en el colegio, me apunté porque quise a alguna actividad extraescolar. Un año era tocar la guitarra, otro año era clases de ajedrez, otro año mecanografía, otro año inglés y más o menos, pero tenía tardes enteras libres para estudiar, pero también para jugar. Ahora mismo mis sobrinos y la mayor parte de los niños de clase media y alta tienen todas las tardes cubiertas. Mis sobrinos, que si el judo, que si el inglés, que si el no sé qué, que si la clase de refuerzo no sé cuánto. Y bueno, estos niños cuando juegan, si terminan el colegio a las 5, están ahí hasta las 7, llegan, tienen que hacer las tareas, no tienen tiempo de hacer niños, de ser niños. Y además, eso tiene sus ventajas, y es que saben mucho, muy capacitados. Mi sobrino de 9 años ve películas en inglés sin subtítulos, porque ha estado yendo a clase de pequeño y porque sus padres se las han puesto y entiende lo que yo no soy capaz de aprender. Su hermano tiene 5 y como ve las películas con su hermano, tiene un nivel de inglés oído y por tanto ha hablado de un niño muy superior así. Ya quisiera yo haberme educado así. Pero ¿qué pasa? Que eso crea tensiones. Porque a la vez están también hiperexigidos. Tienen la exigencia siempre en el colegio, más menos tiempo para hacer las tareas, más otras actividades que también les llevan a hacer tareas, más la presión de triunfar socialmente, de conseguir una nueva universidad, y eso hace también que crezca su inseguridad de adolescente, pues todavía más por el futuro, y su miedo de fracasar. Por otro lado está la crisis de autoridad. En los años 60 había unos señores que decían prohibido prohibir y haz el amor y no la guerra, y que desafiaban toda autoridad que les venía impuesta. Eran unos señores que eran un poco marginales, pelo largo, vivían en comunidades, pero ahora mismo eso se ha incorporado. El argumento de porque siempre se ha hecho así, prácticamente se responde, pues ya va siendo hora de cambiarlo. O el porque yo te lo digo y por qué me lo dices, que nos obliga a los mayores a dar más explicaciones y a poner en cuestión, oye, pero es que no te fías de mí. O bien, si yo digo, lo haces, o no lo hace, o lo hace de mala gana, o me echa en cara que es que contigo no se puede hablar. Me parece que es más o menos ilustrativo algunas películas de cine más antiguo y más reciente. Luke Skywalker era el niño bueno. Ojo que el cine te muestra lo que hay en la sociedad, pero a la vez también modifica la sociedad porque crea patrones de conducta. El patrón de conducta de un jovencito en los años finales de los 70, inicio de los 80, era Luke Skywalker, un niñecito bueno, obediente, responsable, etc. En los años 2000 es Anakin, que es un auténtico rebelde, que continuamente va desafiando a su autoridad y así acaba, ¿verdad? Por eso me resulta especialmente significativo la película Harry Potter, que tuvo tan gran éxito.
Porque, si os acordáis, en Hogwarts están las reglas, las típicas reglas de una escuela, de un internado, de una residencia de estudiantes. Pues bien, automáticamente les sale. Es que la regla dice Hermione la nerd en Pollona. Es que en las reglas dicen que, pues vamos a ver cómo podemos saltarnos las reglas. No se preguntan, ¿esta regla tiene sentido? ¿Esta regla me está protegiendo de algo? ¿Esta regla está protegiendo a los otros de algo? No, sin más es algo que vamos a ver cuáles son los huecos, los pasadizos por los cuales nos podemos escapar. Y eso, en mi opinión, refleja, pero también crea una actitud de los jóvenes que ven Harry Potter hacia las reglas y la autoridad. Por otro lado, dificultad para relaciones estables. La movilidad laboral que hay y el cambio frecuente de ciudad de un sitio para otro, de casa, etc., hace que estos chicos con facilidad se encuentren desarraigados. Y que la historia de yo estuve en el colegio estudiando en la misma escuela durante 10, 12, 14 años, toda mi juventud, y luego seguí la universidad y tengo mis amigos de infancia. Yo tengo amigos con los que he estudiado en el colegio y todavía nos seguimos escribiendo y viendo cada vez que voy a mi ciudad, a Sevilla. Pues esto en muchas ocasiones es difícil y crea también un desarraigo que tiene que ver también con una cierta crisis de identidad. Y con una... sí, hay mucha gente conocida y están las redes, pero no es lo mismo el cara a cara. La inmediatez, muy dependiente del celular y de los medios tecnológicos. Yo recuerdo cuando me iba a la cama muchas veces, cuando era joven, en los 80, 90, y uno se tenía que ir a la cama sin saber cómo había acabado su equipo de fútbol. Ahora mismo eso es absurdo, eso es... bueno, lo miras y es que lo estás escuchando a tiempo real. Pero te acostumbrabas a esperar, te acostumbrabas a que no ya levantarte, sino cuando papá compraba el periódico, o si ibas por la calle, te asomabas y te decían, niño, no toques los periódicos, es que mi equipo viene en la tercera página, ¿no? Te acostumbrabas a esperar. Ahora mismo incluso no puede estar haciendo un retiro en los ejercicios espirituales, su equipo está jugando, o sin más, a ver qué está pasando por el mundo, y no sabe esperar. Y eso empobrece. Así como vale que la educación basada en la memoria, de aprenderse listas, en mi país es típico la lista de los reyes godos, los reyes antiguos de los siglos 6, 7, 8, pues una lista de nombres absurdas que luego pues vale no abusar de la memoria, pero también servía para estudiar de memoria poesías. Ahora la memoria está devaluada y eso es algo que hemos perdido los niños, los jóvenes y los jóvenes adultos también. Y el no saber esperar es algo que tiene tantas repercusiones, ¿verdad?, en la vida, porque la vida se espera, porque nosotros esperamos, los cristianos esperamos el cielo, y para eso estamos dispuestos a mortificar curiosidades o satisfacciones inmediatas. Si al chico se le acostumbra a que a un solo clic puede obtener todo lo que quiera, eso configura también su mente. Y eso tiene repercusiones que se están estudiando, lo veremos en la siguiente clase, o rezando, etc. No son capaces de resistir la tentación, el prurito de consultar el WhatsApp o el correo o lista o lo que sea. Y por último, el multitasking. Recuerdo cuando se introdujeron en mi país las endoscopias, la cirugía por endoscopia para abdomen, rodilla o lo que sea. Los grandes traumatólogos y cirujanos entraron en barrena, porque ellos manejaban el bisturí y hacían grandes aberturas y tal, y luego cerraban, etcétera, y cuando dijeron, no, es que ahora mismo para operar una apendicitis basta abrir pequeñas heridas de 2 centímetros, del tamaño de un dedo, 3, y tú te manejas, y decía, yo no puedo. Y se sentían muy humillados cuando sus residentes, acostumbrados a jugar con la PlayStation, manejaban y hacían unas operaciones de laparoscopia de apendicitis que les dejaran desplazados. O sea, no solamente han perdido, sino que también han ganado muchas cosas. El multitasking, la habilidad de estar con 40 ventanas abiertas y de ser más o menos eficaz y quizás hacer más cosas. Pero eso también tiene, como todas las cosas que estamos viendo, la otra cara de la moneda. Y es que pierden capacidad de focalizarse. Ahora mismo en mi universidad, siguiendo las escuelas pedagógicas, y no estamos con niños, sino con chavales entre los 18 y los
30 años o a veces más. No, es que los chicos de hoy no aguantan más de 20 minutos en una clase. Tienes que poner fotos, PowerPoint, vídeos, etcétera. Si no, se te aburren, desconectan y empiezan a... Tú crees que están tomando apuntes, pero en verdad están escribiendo correos y ellos creen que están prestando doble atención. Perdona, pero la doble atención es mucho menos efectiva. O sea, no aprenden tanto en clases y a la vez están respondiendo correos, viendo noticias, etcétera. Pero forma parte de su modo normal de ver la vida el pensar que puedo estar haciendo varias cosas a la vez. ¿Cuál es el concepto que los más mayores podemos tener de los jóvenes? Pues podemos pensar que los jóvenes son mal educados porque, no, como decía la frase de antes, no se ponen de pie, no dejan hablar, interrumpen, no obedecen, etc. Que son desobedientes porque les digo una cosa y dicen que no, o me piden razones. ¿Quién eres tú para pedirme a mis razones si soy tu padre, tu formador, tu jefe? Que son blanditos, les falta recidumbre. Y efectivamente, son jóvenes, yo diría más que recidumbre, les faltan, dicen muchos, resiliencia. La capacidad, hablamos de Boris Cyrulnik, ese autor francés, judío, que sobrevivió de niño a los nazis, tienen dificultad de salir adelante ante los eventos duros, desagradables, y a veces eso pone incluso en duda su fe. Recuerdo un chico fantástico, joven seminarista, gracias a Dios ya sacerdote, de buena familia, cristianos, de buena posición social y que tiene una enfermedad grave, diagnóstico. Y le descompuso completamente la vida espiritual, pero también la vida psicológica, bien, como a cualquiera que tiene un diagnóstico no mortal, pero sí importante, y uno decía, bueno, pero es que este chico, veías con él su vida y es que era un chico que no había sufrido nunca. Pero no por mala voluntad, sino porque sus necesidades estaban cubiertas. Al primer golpe que se encuentra con la vida, se desmorona su estructura. Son sentimentales, porque los mensajes que reciben ahora mismo es haz lo que te apetezca, sé tú mismo, sé auténtico, porque vas a ir en contra de lo que te apetece, de lo que te tira. Un joven, adolescente, me decía, bueno, yo es que esto no quiero hacerlo porque no quiero convertirme en voluntarista. Bueno, pero ¿a ti qué es un voluntarista? Voluntarista es el que hace las cosas que no le apetecen. La respuesta es interesante, pero me parece que nos muestra que si queremos formar a la gente para que haga las cosas bien, hay que formar también la cabeza. Hay que enseñarles qué es el voluntarismo, por qué es importante para él en ocasiones hacer las cosas que no le apetecen, etc. Volvemos a la primera clase que tuvimos sobre qué es la afectividad y cómo se forma y cómo se equilibran esas tres dimensiones de inteligencia, voluntad y sentimientos. Y a la vez son inseguros, porque quieren llegar lejos, sí, pero no saben dónde tienen que llegar, no saben si podrán. No tienen la experiencia de la vida que te hace que tú puedas ir con pie firme sabiendo dónde vas. Ellos se sienten necesitados de renunciar al papel que tuvieron como niños y la adultez, a la vez que les atrae y les ilusiona como un reto, también les da el miedo de lo desconocido. Y si encima renuncian a tener valores firmes, mis padres, la autoridad, la religión, etc., les falta algo que les sostenga. Y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. Yo me gusta dar esta charla cuando tenga la oportunidad, y aquí en cierto modo lo estamos, con públicos mixtos, con jóvenes y con mayores. De manera, y lo ideal es con padres e hijos, de manera que luego se van a su casa y en el coche que discutan y que hablen. Porque, y también en las preguntas que haya, pues que haya también una sana discusión entre, pues además de lo que dice, de como yo veo a los chicos, yo además les veo así, o los jóvenes que digan, pues yo a los mayores les veo también así y así, y que haya, que es lo que intentaré ver, creo que será la parte más interesante, qué podemos hacer para que haya diálogo. ¿Cómo nos ven entonces los jóvenes a los que ya estamos un poco más entraditos en años? Nos ven rígidos, que no hay forma de sacarnos de nuestros carriles, que ya tenemos la forma de funcionar y no estamos dispuestas
a ponerla en discusión, porque a lo mejor, oye, ya no hace falta escribir las cosas con lápiz y papel y tecleando y un carboncillo debajo para que se calque, sino que si la escribes en el ordenador, la imprimes y se hacen automáticamente todas las copias que tú quieras y encima los errores no hace falta corregirlos con Tipex. Ah, sí, y esto funciona. Bueno, ahora mismo nos reímos, pero hace 20 años, en finales de los años 90, a veces se despreciaba el que decía, no, nada va a mejorar la calidad de una buena caligrafía, de una carta hecha a mano. Y ahora mismo mandamos WhatsApps con faltas de ortografía y abreviaturas, a veces en ámbitos en los cuales se requería algo un poco más formal. Están cerrados a la novedad, son controladores. Sobre esto profundizaremos. Recordad que el afán de control lo que refleja es habitualmente inseguridad. Yo quiero que las cosas salgan bien. Sé el modo en el que van a salir bien, que es el mío. Y por lo tanto me voy a sentir más seguro si a quien le he encargado y delegado que haga esta tarea la haga de mi modo. Pero si yo se lo impongo, estoy empobreciendo el modo de hacer del otro. Que en lugar de poner en marcha su capacidad de inventiva y también de ir mejorando, pues no, hazlo, pero hazlo como yo te diga. Son cascarrabias, porque es cierto que con los años todo se vuelve un poquito más rígido. Se vuelve más rígido las cervicales y la columna, ¿verdad? Pero también se vuelve más rígido el carácter. Y son mentalmente torpes. Se cuesta trabajo aprender. Los que hayamos tenido la delicada tarea de enseñar a nuestra madre a utilizar un cacharro de estos electrónicos y mamá, para instalarte un programa, para descargarte un libro, para lo que sea, así, ¿lo entiendes? Explícamelo otra vez. Y mañana otra vez, oye, esto que me dijiste, me quiero descargar otro libro que me han mandado. Mamá, pues si ya te lo dije, pero es que no me acuerdo. Bueno, paciencia, ¿no? Y uno se desespera también. Se podría decir que el problema es parecido a lo que en biología ocurre con las células multipotentes. Los jóvenes son como las células pluripotenciales, que pueden dar lugar a cualquier cosa, incluso físicamente. Pueden desarrollarse más atléticamente, pueden subir una carrera, a otra, profesionalmente, por la familia que van a formar. Pueden ser cualquier cosa, pero ahora mismo no son nada y no sirven para nada, más que para formarse bien. Mientras que los adultos podemos ser como las células altamente diferenciadas y especializadas, que pueden ser muy buenos para su cosa, pero a una fibra muscular no le pidas que aguante peso, para eso tienes el hueso. O no le pidas al hueso que piense, porque para eso está la neurona. Y no le diga a la neurona que aguante la intemperie, porque lo que va a hacer es pensar. Mientras más nos especializamos, más potencialidades dejamos por el camino. De forma que se puede decir que el diálogo entre joven y adolescente puede ser algo parecido al de Android y Apple. Es parecido, que dialoguen, hacen sus esfuerzos, pero realmente dialogar lo que es dialogar, a veces casi más se pelean que otra cosa, ¿no? Pero vamos a intentar ver ahora algunas vías que nos pueden servir para, primero, entender, eso es lo principal, y en segundo lugar, para abrir puentes de diálogo y de comunicación. Para ambos diría, adaptar ritmos. Es decir, saber que esto es como San Pedro y San Juan cuando van hacia el sepulcro. San Pedro era mayor y va fatigando y a la carrera, los primeros 20 metros que ha ido a la carrera, dice, quieto, que el corazón se me está poniendo 160 y no es el mejor día para tener un infarto. Juan llega antes, pero Juan le espera, porque la dignidad la tiene Pedro y está ahí, curiosea, ¿no? Dice también en su evangelio, no pude resistir, eché un vistazo y veis los lienzos y tal, pero esperó. Dejó pasar a Pedro, bien, adecuar los ritmos, que el que anda más despacio se acelere un poquitín y el que anda más rápido frene algo para poder ir los dos juntos. Querer con los efectos y querer los defectos. Ver que es así y ya está, y probablemente así va a ser y así se va a morir y ya está. Y nos reímos no para humillar ni para ironía, sino
porque me resulta simpático su forma de ser. Bueno, ya se sabe que tiene esta profesión, pues ¿qué le vamos a hacer? Aguantaremos, le dejamos pasar y ya está. Hay una expresión del buen humor que me encanta, de un autor americano, psicólogo, que se llama Gordon Allport, que dice que el humor consiste en saber reírse de las cosas que uno ama y seguir amándolas. Es decir, que uno ama a su padre, su familia, etcétera, y sabe reírse de esas cosas a la vez que le sigue queriendo. Pero hay un paso que es como una deformación, como una corrupción de ese sentido del humor, que es el cinismo, que es el reírse de las cosas que uno ama a costa de dejar de amarlas, cuando ya suelta la gota de veneno. Mirar a los amigos y familiares, ver cómo ellos dialogan y conviven con los jóvenes, porque nosotros, especialmente los sacerdotes, nos puede costar a lo mejor el trabajo con los chicos, o los que estamos en mediana edad, con los que son más mayores. Bueno, mira a ver cómo hacen en una familia normal, porque en una familia hay necesariamente convivencia entre distintas generaciones, padres, hijos, a veces padres, hijos, abuelos en la misma casa. ¿Cómo hacen ellos para dialogar? Perdón, gracias, por favor. El Papa Francisco ha repetido en varias homilías que esta es la clave para que una familia funcione. A mí, por el contrario, me supuso una bronca, porque celebrando la boda de un hermano mío, en la homilía cité al Papa con estas 3 frases, y al terminar, el marido de mi prima me vino y me dijo: tu homilía ha sido horrible. Y digo, vaya, gracias. Habitualmente uno espera otro tipo de saludos. Me has dado la homilía, lo he pasado fatal. Porque cada vez que tú ibas profundizando en esa cita del Papa, tu sobrina, mi mujer, tu prima, mi mujer, que estaba al lado, me decía, gracias, codazo en las costillas. Perdón, plaf. Decía, tú nunca lo haces. Aprende. Por favor, plaf. Y tercer codazo, y ya, por favor, que acabe este cura la homilía. Bien, evidentemente era una broma, ¿no? Pero me parece que con eso suavizamos muchas veces las cosas. Cuando sabemos decir las cosas. En ese libro que ya he citado en otra clase, el de cómo hacer amigos e influir en las personas, Dale Carnegie da muchas ideas muy buenas de cómo no iniciar sin necesidad discusiones, y también de cómo corregir cuando uno tiene necesidad, pues porque tiene el cargo de corregir. Empezar por algo: oye, estoy muy contento de cómo estás haciendo esto. ¿No te parece que además podrías hacer esto otro? En primer lugar, le dices una cosa positiva. En segundo lugar, no le das la orden, porque una orden automáticamente, y más con las condiciones que hemos dicho, genera resistencia. No, yo ya estoy haciendo. De la otra forma, le sugieres y le dejas pensar, le dejas discernir. ¿No te parece que iría mejor? Oye, las notas que has estado están bien y se ve que has trabajado. Yo creo que podrías dar para más. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo podríamos hacer para mejorar? El podríamos, ¿no? Haz, ¿qué podríamos hacer? Eso ayuda mucho a las personas. También en este sentido, saber no... paramos, jóvenes y mayores. No imponer cosas que a fin de cuentas da igual. Yo recuerdo, trabajando en la universidad, tenía que aprobar un papel que teníamos que hacer entre varios. Cada uno dio su opinión y una de las personas dio su opinión manejando cosas que eran de estilos, pero que eran muy discutibles, porque el estilo inicial estaba bien y ella quería expresarlo de otra manera. Entonces, viéndolo ya, las 2 personas que teníamos que tomar la decisión final, yo le dije, mira, podría ser, de la forma incluso, podría gustarme más la inicial, pero para que esta tercera persona que ha metido correcciones no sienta que me pasáis el papel y al final las correcciones que hago no las obedecéis, o sea, para darle gusto, vamos a acatarla, no va a mejorar, tampoco va a empeorar. Y dice, ay, era una señora, esto es justo lo que yo hago con mi marido. Le doy la razón en todas las cosas que me dan igual. Y me dice, bueno, pues la tendencia nuestra tantas veces es la contraria, ¿verdad? Aunque me dé igual, las cosas se hacen así, me tienes que demostrar que es mejor. Pues bueno, se crea más convivencia y una cosa más pacífica. Si en el fondo da igual, pues lo hacemos a tu manera. Y recordar siempre que la caridad está por encima de la eficacia. Nosotros no queremos que las cosas se hagan perfectas, muy ordenadas, etc. Nosotros queremos ir al cielo.
Y el cielo se consigue a través de la caridad, no de que salgan muy bien las cosas. Me gustó mucho en la carta que nos escribió el prelado de Opus Dei sobre la amistad el 9 de enero de 2018, hablando de la familia, pero también de la vida en familia en varios sitios, en los centros del Opus Dei o en las actividades que se tienen, en este mismo foro en el que estamos. Decía que ese clima de confianza se nutre también de la lealtad y de la paciencia para sobrellevarse con serenidad. Y para sobrellevar con serenidad y buen humor las limitaciones humanas, situaciones que contrarían, etc. Esta actitud de un buen hijo que en ejercicio de su libertad, o sea, porque de verdad quiere, protege bienes más grandes que su propio punto de vista, aunque esté convencido de tener razón. Bienes como la unidad y la paz familiar no tienen precio. En cambio, cuando nuestras ideas nos separan de los demás, cuando nos llevan a romper la comunión, la unidad con nuestros hermanos, es señal de que no estamos obrando según el Espíritu de Dios. La ira santa, la bronca, la regañina fuerte que deja herida, porque es que has hecho mal esto, ¿cómo se te ocurre? Pues, ¿está Dios ahí? ¿O está tu ira mala, no tan santa como creías? ¿Qué podemos decir a los adultos para que ese diálogo con los jóvenes sea más fácil? Que la vida es cambio, que lo único que se mantiene igual es la no vida, la piedra. Y si no evolucionamos, no nos vamos adaptando. Y que hay momentos en los cuales la sociedad pega un acelerón grande. En la Edad Media, entre los siglos V y XV, 10 siglos en los cuales el estilo de vida cambia, pero cambia bastante poco. ¿Cuánto ha cambiado el estilo de vida entre inicios del siglo XX y del siglo XXI? ¿Y cuánto está cambiando el estilo de vida de una persona corriente desde inicio del siglo XX hasta los 22 años que llevamos? Y es un cambio para bien. Algunas cosas pueden no gustarnos, pero es nuestra sociedad, es nuestro mundo que amamos también. Permitir el aprendizaje por ensayo y error. Claro que queremos que no caigan en los errores, ni mucho menos en nuestros errores. Pero si les damos todas las soluciones hechas y no les dejamos explorar, no se desarrolla su personalidad y por lo tanto se empobrecen y por lo tanto no desarrollan actividades y habilidades. Hacer de red sin decir ya te lo dije, ensayo error quiere decir que va a haber errores y que como desafían la autoridad, como quieren ser autónomos, como quieren ser auténticos, van a quizás a equivocarse un poco más. En esos momentos hay que acogerles para decir, bueno, vamos a ver cómo arreglamos este error que has tenido. Y no, ya te dije, es que se veía venir, es que... Pues no, eso claramente no ayuda. Mina la confianza. Cuando vuelva a equivocarse, no va a ser a ti a quien vaya a acudir. Irá a un amigo, más o menos bueno, pero estás minando la confianza. Fíjate, no me controles. Esto me lo dijo no precisamente un adolescente, me lo dijo otra persona de la universidad. Estábamos montando un evento, era la persona que se encargaba de parte de la logística y yo le había dicho varios días antes que antes de determinada fecha, por favor, se encargase de arreglar una serie de cuestiones que entraban en su competencia. En un momento dado, precisamente durante otro evento, me la encuentro, quedaban 2 o 3 días para el plazo que habíamos quedado y para ir poniendo el hecho en mi lista de tareas, le pregunté primero durante otro evento cuando yo estaba trabajando y por tanto un poco acelerada, oye, ¿te acordaste de hacer esto? Y se paró, a pesar de que con prisa, se paró y me dijo, pero si me ha dicho que lo haga, me ha dicho que todavía me quedan 3 días y estamos a tiempo y ya ve que estoy ocupada, por favor, fíese. Entonces eso me sirvió mucho, porque dijo, claro, yo lo que estaba buscando a esta persona es invadirla en sus espacios, en su margen de libertad, cuando sé que funciona bien, para quedarme yo tranquilo. Y eso es un error. Me parece que muchas veces eso es lo que hacemos con los jóvenes. El preguntar más de lo necesario para quedarnos tranquilos. ¿Dónde has estado? Con los amigos. ¿Con qué amigos? ¿Y en qué sitio? ¿Y en qué...? No me invadas, fíjate, ¿eh? Tú no sabes que soy tu hijo y que las cosas
las hago bien habitualmente. Pues cuando te veo, cuando me ves, pues cuando no me estás viendo, fíjate que también estoy siendo un buen hijo. Eso genera confianza. Claro que junto con dejar libertad, también un formador, un padre de familia, tiene que tener una vigilancia sana. O sea, no estamos hablando de out, de o esto o lo otro, sino encontrar vías en la cual a esa persona en concreto, con su necesidad, con su grito de autonomía, con la fase evolutiva en la que esté y con el momento en el que está, pueda ser él mismo. Potenciar la unidad sin anular un sano sentido crítico. Los jóvenes van a preguntar más, y eso es sano, y eso es normal, porque eso es lo que ven, eso es lo que le está diciendo la sociedad. No te fíes de los otros, sino actúa solamente cuando tú entiendes, porque entonces vas a ser auténtico. Si nosotros estamos acostumbrados a dar motivos a los jóvenes, a decir, mira, te mando esto, pero además por este motivo, por este y por este, cuando no podamos dar motivos porque hay que obedecer rápido, o porque hay motivos que no entran dentro de lo que él debería saber, porque implican a otros, etc., el chico automáticamente pensará, mi papá, formador, acompañante del estilo que sea, habitualmente sabe lo que hace y es capaz de darme motivos cuando se lo pregunto. Aquí que me dice, hay motivos pero no te los puedo decir porque tengo que respetar la privacidad de otras personas, seguro que los hay, me siento más movido a obedecer porque hay confianza, no a obedecer porque hay un ordeno y mando. Distinguir lo necesario de lo accesorio, fundamental con los jóvenes de hoy. Hay cuestiones en las cuales no se puede ceder y cuestiones en las cuales se puede negociar en determinadas condiciones. Parte de esas condiciones puede ser pedir garantías. Mira, yo te voy a dejar, pero a cambio me vas a decir dónde está, a cambio vamos a hablar con cierta frecuencia, a cambio te voy a pedir cuentas de esta libertad, es decir, mira, tenemos exámenes, pero este fin de semana me apetece irme a esta excursión o lo que sea, ¿vale? Pero, vale, insistes tanto que me voy a fiar de ti, pero que sepas que va a haber consecuencias de lo que tú, si sacas buenas notas, si sacas el examen, la próxima vez te voy a dar esa libertad, esa autorización sin más problemas, ¿cómo no? Que sepas que, y ser coherentes. Y ahí es que al final me lié, no pude, muy bien, pues que sepas que para la siguiente no te voy a dar la oportunidad. Cuando haya exámenes vas a estar aquí en casa y no vas a salir de excursión. Cuando haya que ser firmes, respetando. Hay que evitar sobre todo las generalizaciones. Tú eres un vago, tú eres un inútil, tú siempre haces las cosas así. Porque eso le produce al chico la impresión mental de que yo soy así, por lo tanto ya no puedo cambiar. Yo soy un inútil y por lo tanto es normal que haga las cosas mal. Yo soy un vago, es normal que no estudie. Por el contrario, si se le dice a veces haces las cosas mal, le estás diciendo implícitamente otras veces haces las cosas bien. Y por lo tanto tienes posibilidad, las tienes dentro de tú mismo, de ir llevando tu vida hacia el hacer más cosas bien y menos cosas mal. Con respeto a la persona, sin insultar, sin humillar. Hay que dar más explicaciones, hay que vivir esa paternidad espiritual de la cual hemos hablado, que es exigente, que es afectuosa, que respeta los límites. Hay que saber, en el caso de la paternidad espiritual, del acompañamiento espiritual que estamos viendo sobre todo en estas clases, ser padres de hijos mayores que ya son padres. Parece un poquitín trabalenguas, pero la persona que forma a personas que ya son adultos o por lo menos jóvenes adultos, no puede enseñarle como niños, porque entonces está fustigando su personalidad, no les está facilitando, les está dificultando incluso que se desarrollen. ¿Cómo aconseja un padre de 50 años a su hijo que tiene 20 y pico y se está empezando a entrar en la vida profesional, o que tiene un poco más mayor y que se acaba de casar? Pues claramente no le impone cosas. ¿Le da consejos? Sí, y mucho, y sirve mucho. El consejo del padre mayor al hijo joven. Y además, como el hijo joven ya ha superado la necesidad de desafiar todo lo que dice el padre, suele tener una recuperación de la estima por el padre, ¿no? Suele haber una especie de curva de alta estima cuando es jovencito el chico, baja en la adolescencia, pero luego, si el padre ha sabido
mantenerse en su sitio y seguir siendo un puesto de referencia, la autoridad moral que gana cuando el padre tiene 60, 70 y el hijo acude a él con 30, 40, 50 es muy grande. Mi padre es un sabio porque tiene experiencia de la vida que a mí me falta. Pero para eso es necesario no invadir, no tratarle con respeto. Y tener en cuenta que los jóvenes son el futuro. Yo recuerdo cuando antes de mi ordenación diaconal era típico, una cuestión de espíritu de familia en el Opus Dei, que el prelado del Opus Dei, entonces era Monseñor Javier Echevarría, solía tener una conversación con cada uno de los ordenandos, en la cual era hablar de lo que cada uno quería, abrir de su corazón y contarle, etc. Y después de contarle yo mi vida, mis ilusiones, mis dificultades, etc., él me dijo, mira, ¿sabes? Esta mañana, que se me quedó incluso la expresión, esta mañana, mientras me afeitaba, pensaba que los jóvenes sois el futuro del Opus Dei. Y él tenía entonces 80 años, casi, 70 y muchos. Me resultó muy bonito, como una persona así, que en ese momento estaba recibiendo a todos los 33 que nos ordenamos ese año, estaba con la ilusión de decir, tengo que cuidar muy bien a esta gente, porque a mí falleció pocos años después, ellos son los que van a ser la continuidad. Porque los jóvenes son la continuidad de la familia, los seminaristas son la continuación del sacerdocio, los candidatos de la institución que sea son el futuro de esa institución. Por tanto, claro que hay que cuidarlos para que no se desnaturalice, no se desvirtúe la institución que sea, pero con gran cariño, porque son el futuro. ¿Qué podemos sugerir a los jóvenes? Yo, no siendo joven, no tengo tampoco muchísimas ideas, algunas sí, siempre se puede enriquecer. Fíjense, pero recordar que la confianza, recordamos ahora los mayores, no se impone, sino que se inspira. Y que por lo tanto yo tengo que comportarme de manera que el joven diga, yo me puedo fiar de esa persona. ¿Por qué hago todo bien? No. Porque cuando no hago las cosas bien, lo reconozco y le pido perdón. Mira, aquí debería haberte dado ejemplo, debería haberte corregido con más delicadeza, caí en la precipitación, estaba enfadado, estaba cansado, pero eso no es justificación. Que sepas que quizás te corregí, te dije lo que tenía que decirte, pero no te lo dije en el modo en el cual tendría que habértelo dicho. Que aprendan a escarmentar en cabeza ajena. Vale que no hay que decirles tanto el ya te lo dije, pero sí, oye, voy a hacerlo así, haz como quieras, pero que sepas que otras personas que lo han intentado ha salido mal. Y es posible que salga mal en tu caso por esto y por esto. Pero tú verás. Por tanto, que no sea todo por ensayo de error. Que tengan visión de eternidad, de futuro. El joven vive mucho en el hoy y en el ahora, en su estado de ánimo, en lo que sea. Le das metas a largo plazo y tienes, para sacar eso adelante, para construir esta manualidad, tienes que estar un puzzle de estos de 5.000 piezas. Tienes que estar 4 meses. 4 meses, no, yo lo que quiero es hacer una cosa pim pam pum y ya lo tengo. En la medida en la que vayamos ayudando a los jóvenes a tener esa perspectiva amplia, ellos van a hacer proyectos más grandes, más ambiciosos, y va a aumentar su autoestima. Porque la autoestima de hacer un puzzle de 4 piezas es mínima. Para un niño de 3 años sí, pero para un joven poco. La enhorabuena de hacer un puzzle de 5.000 piezas, decir, wow, esto era muy difícil y yo lo he hecho. Quizás con ayuda, pero he sido yo. Soy capaz de enfrentarme a grandes retos y salir con éxito. Y valorar la entrega de los mayores. Clásicamente se dice que los ancianos no parecen santos, que los jóvenes parecen santos pero no lo son, porque son impetuosos, idealistas, etc., pero les falta el pozo de las virtudes, la madurez. Mientras que los ancianos no parecen santos, pero lo son. A pesar de que puedan tener un carácter más rígido, o a pesar de que sean más cascarrabias, pero tienen el pozo de toda una vida de entrega a Dios. Y eso cuando se lo dice a los jóvenes, les sirve. Oye, mira, pues con lo malo que es, o con lo que mal que te cae, o con lo que dice que es rígido, lleva 40 años de entrega, ¿eh? Y probablemente con muchas oportunidades de no haber sido fiel. Y ahí está, pues cuando tú tengas esa edad, quizás... Yo por eso me hace gracia cuando he tenido ocasión de convivir con jovencitos y haciendo deporte o alguna cosa y claramente me superan, me dicen, ¿ya le gustaría a usted ser con nosotros?
Mira, ¿tú sabes la cantidad de tortas que yo he tenido que recibir para llegar a donde estoy? De horas de esfuerzo, de sacrificio, por estudio, por correcciones de carácter, etcétera. Perdona, pero yo no me cambio de ti por un partido de fútbol o por ser un poquito más resistente de lo que sea. Hablamos, si quieres, dentro de 30 años. Tortas son golpes. Tortas son golpes. Sí. Hacer equipo, por tanto, entre jóvenes y mayores, basado en la confianza mutua. Que ellos se fíen de nuestra autoridad, pero que nosotros nos fiemos de ellos, de que pueden hacer las cosas, de que les vamos a soltar carrete. Como Munilla. Rostro amable contra celo amargo. Sonreír cuando nosotros tenemos incluso que corregir, cuando vemos sus defectos, acercarnos a ello de manera acogedora, con una sonrisa. Vamos a ver cómo hacemos esto. Validar los sentimientos, ya lo hablamos en su momento. Escucha empática, ser capaces de, como dice, ya lo vimos Stephen Covey, sin participación no hay compromiso. Si queremos que los jóvenes entren en un proyecto, tenemos que meterles también en la programación, en los objetivos, en las metas que esperamos alcanzar, validar que es escuchar sin interrumpir, respetar los silencios y el llanto, cuidar el lenguaje no verbal, identificar y clarificar sin interpretar. Había un libro conocido en psiquiatría que se llamaba La agresión de la interpretación, que era escrito sobre todo en ambiente de psicoanálisis, que cuando uno dice lo que a ti te pasa es, ojo, hay que ser más delicado. Hay que decir, oye, como hipótesis, me parece que a lo mejor tu problema es que, pero tú verás que eres quien te conoce. Hay una expresión, a mí no me gusta, se entiende lo que se quería decir, pero creo que no está bien expresada y que en estos tiempos es para evitar, que es, quien mejor te conoce es tu director espiritual. Quien mejor te conoce es el propio interesado. Y si no es así, tiene un problema serio. Y si el director espiritual cree que conoce al interesado para proponerle objetivos, metas, etcétera, le conoce mejor que el chico, entonces o no está el chico bien formado o el director espiritual tiene un problema de narcisismo, de los que hablé en la clase que cargaré hoy sobre abuso espiritual. Y confirmar, ¿no?, sus sentimientos. Yo me sentiría así en tu lugar, sé que no es fácil. También habíamos visto que para, antes de dar consejo, primero resumir lo que el chico me ha dicho con términos neutros, que no sean descalificantes, que no estén cargados de valores que puedan ser peyorativos, y entonces, si él me dice, sí, esto es lo que me pasa, ok, entonces vamos a ver cómo solucionamos. Y que por el contrario, validar los sentimientos no es compartir los sentimientos, no es escuchar pasivamente, no es renunciar a hacer pensar, a ayudar a cambiar o a formar un recto sentir. Por último, un libro que me ha servido para dialogar con personas que piensan de forma distinta es este de Gary Chapman, un psicólogo americano, Los 5 lenguajes del amor. Él dice que el problema que hay muchas veces cuando no hay comunicación es que uno habla a las otras personas en su propio, lo que llama lenguaje del amor, y el otro lo recibe en el suyo propio, y por lo tanto no hay diálogo, como hablar con un chino que no habla nuestro idioma, que no hay forma de entendernos. ¿Y cuáles son esos 5 lenguajes? Palabras de afirmación. Es decir, todos necesitamos a alguien que nos valore, que nos diga, lo has hecho bien. Tiempo de calidad. Dedicar tiempo que solo estoy para ti. No estoy para el celular, no estoy con atención compartida. Clásicamente se dice que los varones necesitan palabras de afirmación y las mujeres piden tiempo de calidad. Es decir, que los hombres, por más que sean proactivos, que sean el cabeza de familia, llega un momento en el que por esa inseguridad que todos tenemos, por muy inseguro que podemos tener en el caparazón, necesitan que la mujer les diga, estoy orgullosa de ti, estoy contento, esto ha salido bien. Y si no, se frustran. Y vienen esos problemas en el matrimonio en el cual el marido dice, me valora todo el mundo, menos tú, mi esposa. Y la mujer suele pedir más bien tiempo de calidad. No, si ya te estoy escuchando mientras veo el partido de fútbol, pero es que yo precisamente lo que quiero es que me des toda tu atención. El tercero sería recibir regalos.
hay personas que se emocionan cuando les das algo gratis, sin pedir nada a cambio. Si no, mira, he encontrado, puede ser algo muy sencillo, a veces es más un WhatsApp que recibimos, oye, he encontrado este artículo, esta noticia que creo que te podría interesar. Bla, oye, piensa en mí. Mientras estaba leyendo otra cosa, se ha acordado, y eso nos hace sentirnos verdaderamente queridos. Actos de servicio, y último, toque, contacto físico. Hay personas que son muy dependientes de pues, el toque, el abrazo, etc. Pero además da una vuelta, que es lo que me parece más interesante del libro, y es que cuando tú veas que alguien no te ha tratado como tú esperabas, te ha defraudado en el trato, pregúntate, ¿cómo esperabas que me hubiese tratado? ¿Cómo me hubiese gustado que me tratase para sentirme querido y valorado? Pues bien, eso, que es lo que tú hubieses esperado, él dice, eso es tu déficit. No es la carencia de él, de no habértela dado, sino que es tu déficit. Es decir, si a ti te falta palabra de afirmación, quiere decir que eres inseguro. Si lo que echas de menos es que me dediquen tiempo de calidad, quiere decir que a ti lo que necesitas es alguien que me demuestre, que me haga sentir digno de dedicarme su tiempo. Recibir regalos quiere decir que tú lo que necesitas es que alguien se desprenda de algo para dártelo, etcétera, etcétera. De manera que lo que anima a este autor es a aprender idiomas. En primer lugar, a decirle a la otra persona que le quiero, no en mi idioma, sino en el suyo. Si te estoy dando mucho tiempo, sí, pero yo lo que quiero es que tengas un detalle conmigo, que me des algo no ya tiempo, sino algo un poquito más palpable. Y por otro lado, a interpretar que lo que el otro nos está dando, a lo mejor en su idioma es mucho, aunque en el mío no signifique tanto. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí. Si tenéis alguna intervención que pueda enriquecer esta clase, os lo agradecería mucho. Tengo una idea que la crisis de nuestro tiempo no es una crisis de valores, porque cuando hablas con cualquier persona, independientemente del nivel cultural, estamos de acuerdo en que los valores son válidos. Creo que nuestra crisis es de virtudes. Sí, bueno, eso vendría muy atrás porque las virtudes han sido muy desvalorizadas porque han sido mal entendidas durante mucho tiempo. Las virtudes han sido vistas como una cuestión voluntarista y como una cuestión, ¿no? El tengo que ganar virtudes, y como una cuestión individualista, porque las virtudes son de cada uno. Mientras que los valores, que empiezan por Max Scheler, empiezan a verse como algo más condivisible. Pero hay toda una corriente reciente del último cuarto del siglo XX que es recuperar el concepto de virtudes volviendo a Aristóteles y a Santo Tomás. Ahí está tras la virtud de MacIntyre, está la Elizabeth Ascom, etcétera, tantos autores, Ángel Rodríguez Luño como teólogo moralista, que dicen es que el problema de los valores es que son poco operativos. Me dicen, sí, mi valor es la antropología, el amor a la naturaleza, mi valor es el respeto de tal, sí, pero yo necesito algo que me ayude un poquito más a actuar en el día a día. Y las virtudes, clásicamente definidas como hábitos operativos buenos, sí que me dan los instrumentos para manejarme en el día a día. Así que, pero me parece que lo importante es que expliquemos las cosas en el lenguaje que la otra persona lo entiende. Ante una persona que rechaza el lenguaje de las virtudes, hablemos como los valores, no digo para desnaturalizarlos y hablar de virtudes llamándolas valores, sino pillando también lo bueno, que es mucho, que tiene la ética de los valores. Sobre eso mismo, creo que lo que ha fallado mucho en la educación de los hijos es que se les pide un resultado inmediato de obediencia, de arreglar el cuarto, y no se les fomenta el amor a la virtud. Claro, la educación tiene que mostrar no ya que tienes que hacer esto, sino que es bueno para ti hacer esto, que es bueno para ti que tu habitación esté ordenada, es bueno para ti que tu cama esté hecha. Podría colgarlo en esta clase, es una lección magistral fantástica que invitaron a una universidad americana a un marín con mucha experiencia.
Y él, una de las cosas que decía eran como 7 ideas más o menos de cómo su experiencia en los SEALs, grupo de élite del ejército de los Estados Unidos, le ayudó mucho en el día a día. Y ponía 7 ejemplos de si quieres ser un hombre que triunfe en la vida. Y uno de ellos es haz la cama. Otro era levántate en su momento. Porque si no te levantas en tu momento, la primera batalla la has perdido. Haz la cama porque la satisfacción que da llegar a tu habitación y ver que la cosa está ordenada y que la cama está hecha estéticamente, pero también desde el punto de vista de que soy capaz de tener a mi alrededor un ambiente creado por mí que es habitable y que no es un caos, una leonera. Hay que explicar a los chicos que si yo te digo esto, pero entra en todo lo que decíamos, explicar que es razonable lo que yo te mando. Oye, perdón, ¿qué le dirías a una mamá? Porque suele pasar, aunque son muy intuitivas, cuando se dan cuenta que el hijo puede andar en drogas o el marido en infiel y no hay manera de sacarles la sopa, algunas contratan detectives o hackean celulares o buscan esa prueba, como la de la película de Molly, que le enseña al que se trampa el video, ¿no? Para que ya no haya... Sí. Si llega una señora contigo Pues, de esa posibilidad... Yo cambiaría, separaría cosas. Por una cosa es una infidelidad familiar y otra cosa es un adolescente. Tú con un adolescente tienes un cartucho para quemar su confianza. Si lo has quemado, la has destrozado. Si tú, para ver cuáles son los amigos del niño, le lees el móvil. Si tú, para ver si el niño fuma marihuana, hurgas en sus papeles, en sus cajones y en sus cosas. El niño se va a acabar dando cuenta y has quemado la confianza con él, la has perdido y es irrecuperable o es muy difícilmente recuperable. Cosa distinta es si ves que hay una cosa que está poniendo verdaderamente en juego su vida o su salud, o cosa distinta si tienes sospechas serias de que hay una infidelidad matrimonial y puedes hacerlo, bien, pero asume las consecuencias. Como, primero, estás suficientemente seguro y segundo, asume las consecuencias. Como él se entere y resulta que te hayas equivocado, ahora eres tú quien está poniendo en juego tu matrimonio. No sé si es mi percepción, pero lo que he vivido, me parece que hay una cultura de hipersensibilidad. O sea, yo creo que está demasiado, lo escribí hace un momento, a los niños están súper hiperestimulados, a tal grado que de muy chiquitos empiezan a interactuar como adultos ya, todavía no cumplen meses y ya interactúan en el espacio y tiempo. Estoy en una parroquia donde hay muchos jóvenes y los he visto crecer. Hablan de todo y para todo opinan, pero no les gustan los argumentos. Diferencié a mi generación, donde hablábamos de una cosa hasta agotarla, que éramos tercos en un tema. Yo no sé si esta cultura hoy en día tiene alguna tendencia, algún objetivo que va más allá de estimular a la gente. Yo diría que hacerles pensar. Lo que tú dices se podría resumir con que hay mucho razonamiento emocional, razonar con el corazón. Pero ojo, que para una persona que está bien formada, esa primera intuición es recta. No, con esto no queremos decir que no hay que escuchar lo que dice el corazón. Quiere decir que incluso después tengo que someterla a la criba de la razón y ver si esto que yo pienso, esta impresión, corresponde con la realidad o no, o si puede ser mejorable, o si me dan argumentos, o si yo mismo encuentro otros argumentos. Por tanto, yo lo que te diría es que hay que ayudar a las personas a pensar. Y para eso tienen que tener las metas claras. ¿Tú qué quieres hacer con tu vida? Y sé coherente. Que ese es un argumento que sí que a los chicos, ¿no? Dentro de eso, sea auténtico, sé tú mismo, etcétera. Pero tú no me has dicho que quieres vivir en cristiano. ¿No te parece que este ambiente de descanso, de recreo, de vacaciones, no es muy compatible con el estilo de vida que tú quieres llevar? Yo creo que sí, yo voy a ir, a pesar de todo eso, voy a ir a este ambiente con este amigo, a esta fiesta. Bueno, volvemos a lo de antes. Respeto tu libertad, hablamos después y sin afán policial,
Le pillo, oye, ¿qué tal fue la fiesta? Y tantas veces nos dirán, tenía usted razón. Y les va a quedar mucho más interiorizado que no es bueno para ellos ir a esas fiestas si han experimentado, ojalá no cometan nada, no haya nada malo de que arrepentirse, ¿no? Pero cuando he estado ahí como un pulpo en un garaje, que si tú les hubieses dicho que no. Bueno, lo dejamos aquí y seguimos un rato con la siguiente clase. Muchas gracias.